Cuando era chico, los recuerdos que tengo, mi papá, jugaba con nosotros, nos abrazaba, nos decía que nos amaba. Sí, era feliz. Pero la felicidad de Juan Alzamendi de Argentina pronto se vería afectada porque Solía pelearme mucho con mis compañeros y era muy agresivo. Enseguida me decían algo y me enojaba. y aunque se había convertido en un niño rebelde y agresivo, encontró en la música el consuelo que tanto necesitaba. Me encantaba la música. Desde chico me gustaba, hacía ruido. Mandó a estudiar a mi mamá, le dije yo si me podía mandar a estudiar piano. Juan se sumergió en la música, haciendo de esta su pasión. Al paso de los años, sin embargo, parecía que algo más le faltaba y comenzó a explorar otro mundo. Me metí tanto en eso que antes de ir a tocar, como un ritual, ¿no? Antes de consumir cocaína, es como que entrábamos en trance porque consumíamos droga y estábamos tan metidos en eso que yo me creía un dios también, porque veía como todos los fanáticos era como que nos adoraban, ¿no? Y mientras reía por fuera, por dentro su alma se desgarraba. Yo hablaba de eso, hablaba de mi papá, que me dolía mucho que mi viejo no me abrace, no me diga que me quiere. Eso era algo que a mí me marcaba y me hacía mal. Y así, entre drogas y fama, los días de Juan transcurrieron hasta que Un día estábamos con unos amigos y aparece la novia de uno, que era un banda la chica. ¿Le puedo leer la mano? Dice. Le empezó a leer la mano a todo. Cuando llega a mí, me mira la mano y me dice, no, a vos no puedo, me dice. Y pego un salto para atrás. Y se empezó a retorcer como una víbora en el suelo. Le había cambiado hasta el rostro, todo. La voz. Y me empezó a echar, me decía que me vaya. Pero con otro tono de voz, ¿no? Y cuando me acerco, esta chica se desvanece, se cae. Me dio miedo ver lo que pasó, cómo se había puesto, ¿no? Ella. A partir de esa noche fue terrible. En la punta de la cama se me aparece una sombra más oscura de toda la pieza que estaba oscura. Todas las noches me empezó a pasar lo mismo. A medida que pasó el tiempo me empezaron a pasar más cosas, ¿no? Sentía que se sentaban en la cama, que me ahorcaban. Me decía, te voy a matar, pero con una voz así fea, ¿no? Te voy a matar, me decía. atormentado por aquellas voces y sin poder hacer nada, un día Juan parecía que encontraría la salida cuando conoció a Elizabeth. Yo lo empecé a conocer porque empecé a ir a ensayar a mi casa y ahí nos cruzamos y nos vimos y así empezó todo, así nos conocimos. Lo admiraba muchísimo como músico, me encantaba verlo tocar el teclado, era algo que me quedaba con la boca abierta. Al principio él como que era otra persona, era más tranquilo y ya como que afianzamos más nuestra relación. Tan afianzados que comenzaron a vivir como pareja y a disfrutar el amor que tenían el uno por el otro. Sin embargo, al poco tiempo de iniciada la relación, Juan sacaría a relucir su verdadera personalidad. Llegaba drogado a mi casa. Me daba cuenta porque él se ponía muy violento. Se cegaba y no había manera de hacerlo entrar en razón. Incluso llegué hasta pegarle también, de maltratarla. Y ahí ya empezó todo el tema del llevarnos mal. Eran mujeres, droga, noche, de no parar en casa. Ella ya no aguantaba más, ¿no? de estar conmigo. Pero enceguecido por un delirio de fama y grandeza, Juan descendió aceleradamente en el espiral de su propia destrucción. Me seguía drogando, seguía tocando esa música. Eso me llenaba. Yo vivía así, como una estrella me sentí. Pero cuando llegaba a mi casa, lo único que sentía me sentía vacío.
y que no servía para nada. Que eso era lo que me decía mi papá cuando era chico. Yo en el fondo lo que buscaba era amor. Un amor que parecía no haberlo encontrado en la música, en las drogas, ni en su relación con Elizabeth. Un día llegué a mi casa drogado. Bueno, venía también varios días tomando cocaína y me acuerdo que estaba en la pieza y sentí un dolor re fuerte en el pecho. Las drogas finalmente cobraron su alto precio, mientras la sombra de la muerte se asomaba a su ser. Ya no daba más y no podía respirar tampoco. Y me caí, estaba en el piso tirado y la llamé a mamá. Le dije, llámala a Eli, que es mi mujer. Digo, porque me muero. Y estando al borde de la muerte, un pensamiento iluminó su mente. En lo poco que recuerdo que en ese momento le dije a Dios, ayúdame porque me muero, porque en ese momento sentí como que se levantaba algo y no era bueno lo que me venía a buscar. Yo sentía que me estaba muriendo ese día. Y como un ángel salvador enviado por Dios, aquel amigo de quien tanto se había burlado, milagrosamente llegó en su auxilio. Ahí sentí como que algo me tocó y me acuerdo que lloraba, estuve llorando como 2 horas llorando. Agarré, me arrodillé y le dije, si vos sos real, le digo, aparecé en mi vida, le digo. Y es como que hice un pacto con Dios, ¿no? Ayúdame a salir de esto y yo te voy a servir. Y yo quería salir de la droga y ahí me entregué a Cristo. Y ya todo cambió ahí. Y Dios me sanó esa misma noche. Por años de años, Juan había vivido siendo esclavo de su falta de amor y las drogas, pero aquella noche Dios comenzó un proceso de cambio radical en su vida. Cuando aparece Cristo en mi vida cambió todo, ¿no? Porque Él me mostró que yo en Él pude cambiar. Y es como yo le dije, ¿no? Que yo le iba a servir. Y es lo que hago hoy en día, ¿no? Porque yo sé que hay muchos pibes que se pierden en la droga y eso lo lleva a uno de chico, ¿no? Lo marca mucho uno, los padres, cuando le dicen que uno nunca va a poder hacer nada o lo maltratan psicológicamente. Pero cuando llegó Jesús a mi vida, eso cambió todo. Y hoy en día lo sirvo, ¿no? Pero había un asunto que arreglar, un resentimiento a su padre guardado por años. Pude también hablar con mi papá y le dije que yo lo entendía. Y me di cuenta de que si un padre no demuestra cariño, uno tiene que demostrar cariño. Pedí disculpas y perdón a mis padres. Él es una gran persona, él cambia muchísimo, él es más demostrativo, él está más con los nenes, él ha cambiado muchísimo. Estamos mucho más unidos, obvio, que antes, muchísimo. Ahora, siendo una persona totalmente renovada por el poder de Dios, Juan nos dice: yo lo que siento, que si no hubiera llegado Cristo a mi vida, estaría muerto ahora, estaría muerto. Y mi alma perdida en el infierno. Que hay esperanza en Cristo, que la única salida es Cristo, no hay otra. No hay esperanza en el mundo, no hay esperanza en la música, ni en la droga, ni en nada. Que el único que da vida es Jesús. Como acabamos de ver, Juan se había sumergido en un mundo, en una subcultura donde el rock metálico, las drogas y aún algo de ocultismo dominaban y controlaban la vida de aquellos que se sumergen allí. Y Juan recibió una factura que nadie quiere recibir. Él tuvo un encuentro cercano con la muerte. Creía que las luces ya se apagaban permanentemente. Pero allí, en medio de su angustia y de su desesperación, él clamó a un Dios en el cual jamás se había interesado. Pero Dios le mostró a Juan su amor
y su misericordia. Les tendió la mano y los sacó del hoyo profundo en el cual se encontraba. Y hoy es un joven totalmente cambiado, totalmente transformado, con una familia y un elemento totalmente útil a la sociedad. Apreciado amigo, apreciada amiga, posiblemente te identificas con la historia de Juan, porque al igual que él, has caído en un hoyo muy profundo, posiblemente con una adicción, con un vicio que te tiene totalmente esclavizado y no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir. Déjame decirte que Jesucristo, el Hijo de Dios, tal como lo hizo con la vida de Juan, lo puede hacer contigo en este momento si le entregas a Él tu corazón. Él se ha acercado a ti porque te ama. Él se ha acercado a ti porque tiene para ti un propósito y una nueva vida. Lo que tú deseas, lo que has estado buscando por tanto tiempo. Si quieres recibir ese lindo regalo de Dios en este momento, voy a pedirte por favor entonces que ores conmigo. Ora conmigo, entrégale tu vida a Cristo. Dile así: Señor Jesucristo, te necesito profundamente. Estoy en un hueco del cual siento que no puedo salir. Ayúdame, Señor. Ven a mi vida. Perdona todos mis pecados. Límpiame y haz de mí en este momento una persona completamente nueva, con una nueva mente y con un nuevo corazón. Amén. Si usted oró, le felicito, ha tomado la decisión más importante de su vida. Cristo Jesús escuchó esa oración y entró en su corazón. Voy a recomendarle, por favor, que busque una Biblia y lea la palabra de Dios, también que asista a una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra. Hay un número de teléfono en la pantalla del televisor. Tome nota de ese número. Vaya al teléfono y llame ahora mismo. ¿Por qué? Porque aquí en Vida Dura queremos ayudarle. Ya regresamos.